equivalente de fuerza por la distancia, ¿sí? Y después de esto, entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que el potencial entre dos puntos se define como menos, ¿verdad? E por D, ¿sí? Porque estamos considerando entonces que se comporta distinto a lo que veníamos hablando de energía potencial, ¿verdad? Había una integral, si recordamos nosotros, que era desde A hasta B, pero las integrales hablamos de que cuando las operamos, el límite superior, digamos, resta al inferior y quedaría B menos A. Pero nosotros hablamos de un voltaje desde A a B y se define como el voltaje de A menos B. Entonces, por eso quedaba ese signo negativo. Definimos también entonces que el campo eléctrico es voltaje sobre distancia, o el campo eléctrico se mide en voltios sobre metro, ¿sí? Muy bien, eso es lo que habíamos indicado. En las unidades que habíamos visto anteriormente también hablamos de que el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb, ¿verdad? La primera definición. Entonces ahora nos corresponde, bueno, esto es lo de la vez pasada, nos corresponde ver cómo se comporta entonces el voltaje. Observen que aquí ya cambió la definición de energía potencial, porque el voltaje también lo habíamos definido como energía potencial sobre carga eléctrica, ¿sí? Entonces ahora observemos este gráfico. En este gráfico entonces tenemos una carga positiva, una partícula positiva, y sabemos nosotros que sus líneas de campo eléctrico se manifiestan desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Abandonando el origen de la carga, ¿sí? Solo que ahora ya no estamos hablando específicamente del campo eléctrico, ¿sí? Sino del voltaje, energía potencial sobre carga eléctrica. Entonces, si nosotros observamos una partícula, en este caso positiva, vamos a indicar lo siguiente. Perdón, solo vamos a dar acceso aquí. Bueno, vamos a indicar lo siguiente. El voltaje aumenta conforme nos acercamos a la carga, ¿sí? El voltaje aumenta conforme nos acercamos a la carga, ¿sí? Y el voltaje disminuye conforme nos alejamos de la carga. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si hablamos numéricamente de voltaje, y yo voy a hacer voy a indicar acá esta sección, por ejemplo, y voy a hacer esto acá. Supongamos que es simétrico, ¿verdad? Supongamos que es un círculo que está bien hecho. Bueno, voy a decir, y entonces acá voy a tener yo más voltaje, ¿verdad? O un voltaje mayor. Y si yo estuviera midiendo acá, ¿sí? ¿Por qué es eso? Recordemos la definición también del campo. Mientras más cerca estamos de la partícula, más fuerte es, ¿sí? Entonces pensemos en este momento lo mismo. Mientras más nos acercamos, ¿sí?, a la partícula, más voltaje tenemos, ¿sí? Entonces des en cuenta todos los fenómenos que hay. Y la fuerza se manifiesta entre dos partículas, ¿sí? Fuerza eléctrica, lo que habíamos visto el curso pasado. El campo eléctrico, quito ya una partícula que me sirvió de prueba, y entonces ya se manifiesta en la partícula origen, ¿verdad? El campo es más fuerte en el centro, y mientras más nos alejamos, es más débil. Ahora veamos con voltaje. El voltaje, ¿sí? El voltaje, mientras más nos acercamos a la partícula, es mayor, ¿sí? Y mientras más nos alejamos, entonces, disminuye, ¿verdad? Eso es lo que podemos nosotros hablar entonces ahora de las cargas, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá si podemos, vamos a hacer un poco más, lo voy a hacer acá mejor, ¿sí? Para que quede un poco mejor expresado, ¿sí? Y entonces sí lo vamos a colocar acá. El voltaje aumenta
y por este lado el voltaje disminuye, ¿sí? Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más me alejo, ¿verdad? Mientras más me alejo, ¿sí? Mi voltaje va a llegar a ser entonces cero, ¿verdad? Entonces debemos aprender a referirnos a unas expresiones acá, de que mientras más me alejo, ¿verdad? El voltaje va a llegar a cero, ¿verdad? El voltaje va a llegar a cero, ¿sí? Entonces recordemos acá lo que pasaba. Habían unas gráficas, no sé si las recuerdan, pero a grandes rasgos podemos decir que vimos unas gráficas así, si ustedes recuerdan. Solo lo vamos a hacer así muy breve. Pueden revisar la clase anterior, pero hablamos de energía potencial en el eje y de un radio, ¿sí? Hablábamos también nosotros de que si yo digo que el radio es cero, entonces la energía potencial es infinita, ¿verdad? Más infinita. Entonces con el radio cero, observen, la energía potencial va a ser infinita, positiva, ¿sí? Y con el radio, si ustedes recuerdan que fuera infinito el radio, es decir, está por acá el radio infinito, la energía potencial entonces es cero, ¿verdad? U aquí va a ser cero, ¿sí? Y en el otro caso, aquí R es igual a cero, pero U es infinito. U es cero y el radio es infinito. Entonces recordemos que aquí siempre existen radios, ¿verdad? Aquí hay un radio. Si el radio es casi cero, miren, o me voy acercando a la partícula, el radio se va a hacer cero, ¿verdad? La energía potencial es máxima. Y si me alejo de la partícula, el radio va a ser infinito, por ejemplo, y la energía es cero. Entonces la definición de voltaje, recordémosla acá también, habíamos dicho nosotros que un voltio lo definimos entonces como energía potencial por unidad de carga. Pero si la energía potencial es infinita, cuando el radio es cero, ¿verdad? Nos vamos acercando a la partícula, entonces el voltaje va a ser máximo, lo que está pasando acá, ¿sí? Y cuando la energía es cero, observen aquí, y el radio es infinito, es decir, nos vamos alejando, la energía potencial va a ser cero, dividido la carga, el voltaje va a ser cero. Entonces me voy alejando de la partícula, el voltaje va a ser cero. Me voy acercando a la partícula, el voltaje es máximo. También es coherente con esta definición, ¿sí?, de la energía potencial. Se basa en la energía potencial, ¿verdad? Más infinito, menos infinito. Entonces, vamos, estos gráficos sí los vamos a dejar ahí, pero me interesa entonces que sepamos ahora cómo se comporta el voltaje con respecto a la partícula, ¿sí? Con respecto a la partícula. ¿Alguna duda de eso? ¿Alguna duda de eso? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Está claro? Sí, todo bien. Muy bien, entonces ahora continuamos con esta otra partícula. Siempre tenemos el caso de la partícula negativa, ¿verdad? Entonces veamos qué pasa acá. Caso contrario, ¿sí? Recordemos que esa energía potencial que yo acabo de graficar era para cualquier tipo de partícula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora acá, para una partícula negativa, ¿sí?, el voltaje va a disminuir si nos acercamos. Hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, es por el tipo de partícula, ¿sí? El voltaje va a disminuir si nos acercamos. Si nos acercamos, el voltaje va a disminuir. Y si nos alejamos, aumenta, ¿sí? Esto, si se dan cuenta, siempre es coherente con la atracción entre las partículas.
cuando colocamos dos partículas, pues las líneas de campo de la partícula positiva terminan aterrizando en la negativa, ¿sí? Entonces acá sucede lo contrario, ¿verdad? En este caso, voltaje disminuye si nos acercamos y en el otro caso aumenta, ¿sí? Aumenta si nos alejamos, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa definición? Pues veamos aquí nosotros esto, miren, ¿sí? Carga positiva, carga negativa. Las líneas que van de positivo aterrizan acá, ¿sí? Entonces, si no lo vemos ahí, veámoslo con estas líneas. Las otras podrían venir acá, si recuerdan, ¿sí? Vamos a quitar esto acá, ahí, por ejemplo, aquí. Y las otras líneas, pues ya abandonan en estos puntos, ¿no? Bueno, coloquemos estas aquí solo para tener la diferencia. Bueno, ¿qué pasa con esas líneas? Observen, el voltaje acá, ¿verdad? A esta distancia es mayor, ¿sí? El voltaje a esta distancia es menor, ¿sí? El voltaje a esta distancia sigue siendo menor. Le vamos a poner dos flechas, aunque no es una nomenclatura, pero vamos a decir que es mucho menor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora observen en la partícula negativa. El voltaje cercano a la partícula es mucho menor, ¿sí? Si me alejo de la partícula, el voltaje es mayor. Y si me alejo más de la partícula, el voltaje aumenta más. Entonces, por eso es que se comporta de esa manera el voltaje en la carga negativa, ¿sí? Veamos ahora este gráfico que hace, que nos va a permitir entonces ahora ver este otro concepto. Muy bien. Sí, tenemos claro entonces cómo se comporta el voltaje en las partículas. Ahora vamos a hablar de superficies equipotenciales y líneas de campo, ¿sí? ¿A qué se refieren estas líneas equipotenciales? Son líneas de campo, ¿sí? Bueno, son superficies realmente, ¿sí? Son superficies, es decir, áreas, ¿verdad? Estamos tomando áreas, ¿sí? Pero las superficies equipotenciales tienen la siguiente característica. En la superficie o en estas líneas de campo, ¿verdad? Siempre vamos a tener el mismo voltaje, ¿sí? Esa es la característica. Yo puedo tener, voy a pasar a esta siguiente, solo para hacer el ejemplo. Después lo borramos. Puedo tener este círculo, ¿sí? Y la carga, por ejemplo, acá, ¿verdad? Positiva. En este círculo siempre voy a tener, qué sé yo, 5 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Hago este otro círculo, esta superficie, voy a tener yo entonces 3 voltios, ¿verdad? Hago este de aquí, voy a tener, qué sé yo, 10 voltios, ¿sí? Hago esta otra forma por acá. Varían a veces en forma, no es que sean circulares siempre, pero vamos a colocar nosotros acá que voy a tener 1 voltio, por ejemplo, ¿verdad? 1 voltio. ¿Sí? Voy a tener entonces 1 voltio. ¿Y por qué se comporta así? Bueno, recordemos que si fuera ideal, pues sería un radio R, ¿sí? Y a esa distancia R de esto, siempre voy a tener
un nivel, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces estas son superficies equipotenciales y esta, no sé cómo, si lo pueden ver ahí, lo vamos a ver después con otro gráfico. Esto que vemos nosotros acá, ¿ven? Es una superficie. Esto que está acá es una superficie. Esto que está acá es una superficie. No tienen que ser simétricas. Esta es una superficie. Y esta de acá es una superficie. Visualizamos que es una superficie cada uno de estos círculos. O tenemos problema para entender esta parte. Cada uno de estos es un círculo. O es una forma. Es una forma de superficie. Como si fueran ondas, básicamente, ¿no? No, o sea, hagan de cuenta, miren, lo vamos a ver igual con el otro gráfico, pero hagan de cuenta ustedes en este momento que si yo les digo, esta es una superficie, es como que la carga, hagan de cuenta que la carga es una persona y está parada en una montaña. Y ustedes están viendo desde arriba ahorita con un dron todo esto, ¿sí? O con una cámara, pero un dron era un poco más, bueno, con una cámara. Entonces a ustedes les permite ver ciertas superficies acá. Podemos conceptualizar eso que estamos desde la superficie viendo a la persona que está en una montaña. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos una superficie. ¿Por qué? Porque tiene una altura. O sea, si lo relacionamos ahorita con la montaña, va a tener una altura. ¿Sí? Por eso se ve más pequeño porque la altura es más, el pico, digamos, es más pronunciado. Acá, pues ya va bajando la persona. No se ve ahorita, pero lo vamos a ver. Y acá vamos llegando, digamos, a lo plano otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no tiene que ser circular, por eso les decía, no tiene que ser circular, pero me está definiendo alturas, ¿verdad? Si lo vemos con la montaña. Pero como esto es una partícula, no estoy viendo alturas, pero sí son superficies y en esa superficie la altura es análoga en este momento al voltaje, ¿sí? Si ustedes miden 3 metros de altura, pues voy a tener 3 metros en todos estos puntos, aunque esto no sea un círculo exacto, perfecto, aunque sea esta forma, miren. Si esto midiera 1 metro, ¿verdad? Igual yo voy a tener 1 metro en todos estos puntos, porque es una altura de 1 metro. Pero acá lo estamos viendo como potencial, ¿sí? Entonces voy a regresar acá, si tenemos esa idea. Tenemos líneas de campo, ¿sí? Eléctrico, ¿sí? Y tenemos superficies equipotenciales, que son las que están en color azul. Acá tal vez se ven un poco, no se ven tan claras, por eso las vamos a colocar en la siguiente diapositiva. Y después vamos a ver entonces ya el ejemplo con esto de la altura para que quede un poco más claro. Miremos el primero entonces, ¿sí? Miremos este primer caso. Una carga positiva, miren, acá están, como les digo, idealmente circulares, ¿verdad? Observen, son más delgadas o más, sí, más cercanas entre ellas, es donde está la carga, ¿sí? Y mientras más nos vamos alejando, también se separan estos círculos, ¿verdad? Entonces, observen qué es lo que pasa. En este punto, miren, en esta línea, la podemos señalar acá, hay 70 voltios, miren. Si me alejo en esta otra superficie, ahorita lo vamos a ver, hay 50 voltios, ¿sí? Y en esta última superficie tenemos 30 voltios, ¿sí? Si yo quisiera y hablar a esa otra superficie, podría decir, bueno, en esta hay, qué sé yo, 100 voltios, ¿verdad? Aquí fueron subiendo de 20 en 20, entonces podríamos decir, para que sea consistente, 90 voltios en esa que está ahí, ¿sí? Y en esta que está más al centro,
110 voltios, ¿verdad? Para tener esa noción. Eso ya lo habíamos visto en este punto, miren. El voltaje aumenta mientras nos acercamos a la carga. Pero ahora ya estamos definiendo una superficie, ¿sí? Estos círculos hacen representación de superficies, ¿sí? Mientras más me acerco, más voltaje, y mientras más me alejo, menor, ¿verdad? 30 voltios. Para la partícula, entonces, negativa, y pues ya no lo planteamos porque sabemos que es inverso. Lo que sí planteamos es esto, miren. Recuerden que ya habíamos visto el dipolo, ¿verdad? Ya habíamos visto el dipolo. Lo vamos a colocar acá. Muy bien. Este otro caso entonces sería lo que yo dibujé hace un momento, ¿sí? Aunque no dije que era el dipolo, pero es esto, miren, cómo se comportaba el voltaje en este arreglo, ¿verdad? Observemos entonces, miren, cercano a la partícula, 70 voltios, ¿sí? Y tengo acá, ¿sí? Cercano, me alejo 50, ¿sí? Y me alejo más 30. Ahora veamos qué es lo que pasa acá. Recuerden este gráfico, miren. Voy a volver a este gráfico. El voltaje disminuye, pero no habíamos colocado variables numéricas, ¿sí? El voltaje disminuye y aumenta cuando me alejo. Pero ahora vamos a entender por qué pasaba eso también. Miren acá. En el centro de la partícula, observen, hay menos 70 voltios, ¿sí? Luego acá me alejo, hay menos 50. Y luego acá me alejo más, hay menos 30, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que el voltaje es negativo, porque la partícula es negativa, ¿sí? Solo que la diferencia, si no lo habíamos visto todavía, o si no nos había quedado claro por qué queda ese voltaje, por qué va siendo más pequeño en el centro de la partícula negativa, es por la simple recta numérica, ¿sí? Yo aquí tengo 0 y tengo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, pero observen que acá voy a tener menos 1 voltio, menos 2 voltios, menos 3 voltios, ¿sí? Entonces, la partícula positiva, observen, hagan de cuenta que está aquí en el 3 ahorita, y la partícula negativa está en el menos 3. Si ustedes lo ven por este lado, me pueden decir, miren, pero en la partícula negativa, en el centro, siempre es más grande el voltaje en magnitud. Pero si ustedes dicen menos 3 voltios, es más pequeño que menos 1 voltio, ¿sí o no? ¿Vemos eso? Así es, más pequeño. Sí. Yo les digo, menos 2 voltios es mayor a menos 3 voltios, ¿sí? Si lo vemos desde ese punto de vista, en la partícula, observen, negativa, en el centro es mucho mayor, miren, 3 voltios. Pero si se alejan, 2 voltios es más pequeño que 3. Me alejo de la partícula, 1 voltio es más pequeño que 3. Y cuando me iba al infinito, si yo no tomaba en cuenta esto ahorita, pues voy a llegar a 0, ¿sí? Ahora, en la partícula negativa, el voltaje disminuye hacia el centro. Yo puedo ver acá que existan menos 70 voltios, pero eso es mucho menor que el 0. El 0 siempre es mayor que eso. Entonces, si ustedes quieren verlo como receta, pues yo puedo decir, partícula negativa en el centro, pues voy a tener un valor muy grande, pero negativo. A su vez, esto siempre va a ser menor que cuando yo me alejo de la partícula, ¿sí? Si yo llego a 0, esto siempre es mayor que esto. Entonces, volvamos a esto, miren, por eso dice voltaje disminuye si me acerco, pero no me estaban diciendo que fuera 0, ¿verdad?
No me estaban diciendo que fuera cero, ¿sí? Me estaban diciendo que disminuye si me acerco. Entonces acá podríamos decir nosotros, bueno, si me acerco, acá voy a tener menos 100 voltios, ¿verdad? Acá voy a tener menos 80, acá menos 50. Pero cuando me alejo, aumenta porque esto es mayor, ¿verdad? Que este de acá. No habíamos colocado variables, pero nunca dijimos acá nosotros que fuera cero al acercarme al centro, ¿verdad? Entonces, ahora creo que sí se entiende más esta parte de que el voltaje disminuye cuando me acerco. No quiere decir que sea cero ahí, ¿verdad? Son voltajes negativos, ¿sí? Esta recta numérica, si quieren, la voy a dejar ahí. Son voltajes negativos, solo voy a colocar bien estos números. Son voltajes negativos, ¿verdad? ¿Sí? Voltajes negativos. Entonces, acá lo podemos ver claramente en ese dipolo, miren. Si me alejo, voy a tener menos 30 voltios. Si me sigo alejando, menos 20, ¿sí? Pero esto siempre va a ser mucho mayor que menos 70 voltios acá en el centro. Por otro lado, en el positivo, voy a tener 70 en el centro, 50, 30, pero disminuye por su polaridad. Entonces, ahí es donde estamos viendo según la recta numérica, ¿sí? Hay un punto, miren, punto crítico, donde el cero intersecta a ambas superficies, si quieren verlo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en la partícula positiva, si me alejo, voy a llegar a cero en algún punto, de más a menos, ¿verdad? Y en la negativa, si yo me alejo, el voltaje va a aumentar, pero de voltajes negativos a cero, ¿sí? Porque el cero va a ser siempre mucho más positivo que todos esos negativos. Entonces, eso pasa acá, miren. Me voy a acercar a cero y esto es más positivo que esto. Me voy a acercar a cero y esto es más pequeño que esto, ¿sí? Entonces, el cero está acá, miren. ¿Sí? ¿Por qué dice que son las líneas de campo? Miren, perpendiculares con las superficies. Podemos verlo acá, miren. Si yo amplío esto, voy a ampliar esta parte, miren. Miren, voy a ampliar esa parte. La vamos a dejar acá, ¿sí? Observen qué está pasando en ese gráfico. Vamos a ver si lo permite hacer acá. Acá, ¿sí? Yo tengo esto acá, miren. Bueno, acá, ahí, ¿sí? Y tengo la otra línea acá, miren. ¿Sí? Y en esa pequeña sección, observen que esta línea de campo eléctrico, ¿sí? Y esta es línea de superficie. O sea, esta línea es de una superficie. Equipotencial quiere decir que tiene el mismo valor en toda esa trayectoria, ¿verdad? Entonces, este es el de la superficie, miren. Superficie equipotencial le voy a poner acá. Equipotencial, superficie, solo vamos a colocar como un subíndice. Superficie equipotencial así. EQ, nada más. Bueno, es perpendicular, ¿por qué? Siempre van a ser perpendiculares, miren, porque hay 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Voy a quitar esto.
hay 90 grados, ¿sí? En cualquier sección que ustedes tomen, miren, ya saben ustedes que las líneas de campo, aquí yo puedo dibujar 50, pero hay infinitas líneas, ¿verdad? Que salen de la partícula. En cualquier punto que ustedes tomen, siempre van a encontrar que la línea de superficie siempre es perpendicular a las líneas de campo. Entonces, eso es lo que está plasmado en esta definición. Miren, son perpendiculares entre sí en cualquier punto que ustedes quieran. Acá lo voy a hacer, pero lo voy a borrar. ¿Sí? Miren, tomé esa otra sección y siempre tenemos lo mismo, miren. Siempre hay 90 grados. Ahí tomé esa pequeña sección, ¿verdad? Siempre hay 90 grados. En cualquier sección que ustedes amplifiquen, hay 90 grados, ¿sí? En cualquier sección que se amplifique, ¿verdad? Voy a amplificar esta de acá. Está por acá. ¿Sí? Siempre hay, ¿verdad? 90 grados entre las líneas. A eso nos referimos con esa definición, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el voltaje aumenta cuando se acerca a la carga positiva y se vuelve cero cuando se aleja lo más que se pueda, ¿sí? En la negativa, ya hablamos nosotros, ¿verdad? Regreso acá, se aleja y entonces aumenta. Y cuando se acerca, disminuye, pero con valores negativos, ¿verdad? Ya vimos eso, entonces, con la recta numérica, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces la última, que está por acá, si dos cargas son iguales, en la siguiente página, y la vamos a colocar aquí abajo. Bueno. Y el tercer caso, entonces, de esas superficies, si dos partículas son iguales, lo mismo va a suceder con las negativas, ¿verdad? En este caso, si son iguales, hay un punto de intersección, ¿verdad? ¿Sí? Hay un punto de intersección, ¿sí? Vamos a tener la unión de las partículas, ¿sí? Vamos a tener la unión, ¿sí? El voltaje va a aumentar, ¿verdad? El voltaje va a aumentar cuando estén cercanos a las partículas, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Eso no va a cambiar, solo que ahora como tenemos dos cargas positivas, y voy a tener un poco más de potencial por las dos partículas, ¿verdad? Así como pasaba con el campo eléctrico, ¿verdad? Dos partículas pues generan más campo eléctrico, entonces voy a tener más voltaje. Y sí, observen acá hay 70 voltios porque estoy más cerca de la partícula. Acá 50 y acá voy a tener 30, ¿sí? Mientras más me acerque, pues obviamente voy a tener más voltaje, pero lo importante acá es que ustedes se den cuenta que aquí ya no estoy llegando a un voltaje cero, porque las dos partículas en esencia, ¿verdad? Dos partículas positivas en esencia me están dando el equivalente de una carga mayor, ¿verdad? Entonces nunca voy a poder tener cero yo ahí. Solo voy a tener más voltaje siempre en el centro y al alejarme voy a tener menos voltaje, ¿sí? Lo mismo pasaría con las negativas. Voy a tener voltajes negativos mayores en magnitud, ¿verdad? Debería tener menos 70 negativos. Si fueran partículas negativas, miren, debería tener ustedes menos 70 voltios, menos 50 afuera y menos 30 más afuera. El voltaje va aumentando, ¿verdad? Y las líneas obviamente cambiarían la dirección de las flechas hacia adentro, ¿sí? Eso es lo único que cambiaría en las negativas. Entonces aquí este es un arreglo de dos cargas positivas y por lo tanto el voltaje siempre va a ser mayor en el centro y menor afuera, ¿verdad? Es decir, aquí yo tendría un arreglo de 2Q, ¿verdad? Si cada carga tiene un valor de Q, yo tendría acá un arreglo total de 2Q, ¿verdad? Este sería el valor de Q y este sería el valor de Q, ¿sí?
Muy bien. ¿Alguna duda entonces con esto? Ahorita vamos a ver más lo de la superficie para que nos quede claro qué pasa acá, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar hasta el final por si sirve de algo. ¿Alguna duda de eso entonces? ¿No hay dudas? Yo creo que no. Muy bien, entonces veamos acá. Esta es una sección de un mapa, ¿verdad? Y aquí vamos a ver entonces cuál es la referencia o por qué le dicen superficies equipotenciales, ¿sí? Creo que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre las curvas de nivel, cuando hablamos acá de terrenos, ¿verdad? O lugares, geográficos, ¿verdad? Entonces, esta es una sección de un mapa, ¿sí? Vamos a tratar de hacer acá las líneas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, observen ustedes que esto fuera un lago, ¿verdad? Este que dice numeral 38. Lo vamos a colocar acá. Dice numeral 38. Es un lago, por ejemplo, ¿sí? Observen las líneas que están acá, miren. Las que estoy haciendo yo acá. Esas líneas ya las trae el mapa, ¿sí? Pero no es que las traiga solo porque quiere traerlas, sino, ¿sí? Y tiene varias líneas, ¿verdad? Entonces acá vamos viendo más, miren. Habría que ampliar más esto, pero creo que aquí se va viendo entonces la curva que estamos trazando. Y esta está más pronunciada acá, ¿verdad? Esta que está aquí del lado externo. La estoy haciendo un poco afuera para que se vea que sí se separa. ¿Sí? Esas curvas, si se dan cuenta, siguen habiendo curvas más pegadas, ¿verdad? Las curvas que están acá, miren, son más pegadas. ¿Sí? Ahí se logran apreciar algunas curvas. ¿Sí? Mientras más pegadas están las curvas, quiere decir que el lugar es más alto, el terreno. ¿Sí? Y mientras más alejadas, miren estas que están acá, quiere decir que el terreno es más plano. O que el terreno es uniforme, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Más plano o es uniforme? ¿Sí? Observen, acá hay otra, miren. Es la forma en que yo puedo ver que tal vez entendamos esto de la curva, ¿sí? De las superficies equipotenciales. Miren estas curvas, no, por eso les dije, no tienen que ser forzosamente, ¿verdad? Miren esas curvas que están ahí. Observen, aquí hay una pequeña curva y esta, ¿sí? Bueno, esas curvas o ese mapa a mí me sirve para saber qué alturas tienen esos terrenos, ¿verdad? O esas, digamos, proporciones de terreno, ¿verdad? En la zona, ¿sí? Ya vimos que ahí está el agua, entonces veamos qué pasa realmente acá, ¿verdad? Veamos como que el agua está acá, por ejemplo. Esta superficie está acá, ¿verdad? La que está más cercana, ¿sí? Digamos así, como aquí no tiene que ser forzosamente simétrico, ¿verdad? Digamos que ese era el lago, solo para tener esa representación, ¿sí? Muy bien. Entonces este es mi lago, ¿sí? Bueno. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente acá, miren. Voy a hacer el siguiente trazo. Ese lago, entonces voy a hacer el siguiente trazo acá. Miren, y mi lago va a estar acá, ¿sí? ¿Sí? Mi lago está acá, ¿sí?
¿Por qué lo dibujé así? No, no me lo estoy inventando. Las curvas me dan esa proporción. Entonces le voy a colocar en este momento, por ejemplo, le voy a colocar acá 5 metros, miren, por ejemplo. Entonces 5 metros, yo digo que está acá, miren. 5 metros. Y este es el 0, ¿verdad? Realmente ese es el 0, ¿sí? A esta curva, entonces le voy a decir, bueno, yo digo que esta curva estará tal vez a 10 metros. Aquí no lo vamos a hacer a escala, pero vamos a hacer 10 metros. 10 metros acá, miren. ¿Sí? Y la otra curva la voy a colocar yo acá. Voy a decir 15 metros. 15 metros, ahorita como no está a escala, coloquémoslo acá, 15 metros. Y la última, donde está el lago, ¿verdad? ¿Dónde está el lago? ¿Sí? Bien podría ser más pronunciado hacia abajo, pero en este momento lo vamos a tomar como que está a 20 metros, ¿verdad? Acá el lago, entonces 20 metros, ¿sí? Y entonces yo digo, estoy acá, ¿verdad? 20 metros. ¿Sí? Entonces, observen ustedes, acá voy a tener yo 5 metros a esta altura. Y observen, miren, 5 metros no quiere decir que fuera un círculo, sino que estoy tomando la altura en todo ese terreno. Pero si ustedes seccionaran eso acá, miren, ustedes están hablando de que esta es una superficie. Miren, ahorita no va a quedar igual, pero esta es una superficie que está a altura de 5 metros, ¿verdad? Es decir, es toda esta superficie que está acá, ¿verdad? ¿Sí? No, es una superficie, miren. Usted la ven desde arriba, va a ser así. Esta otra de acá es una que está a 10 metros, ¿verdad? Es decir, esta otra que está por acá, 10 metros, es esta, miren. ¿Sí? Igual pasa entonces con la de 15 y con la de 20, ¿verdad? Entonces vuelvo a llegar a este gráfico que está al inicio, ¿verdad? El gráfico que ya hice, ¿sí? Yo lo traslado ahora a alturas, ¿sí? Entonces lo estamos viendo nosotros como un volumen ahorita, ¿verdad? Lo estamos viendo realmente ese lago, ¿verdad? Que ustedes están viendo o que tratamos de hacer, realmente debería estar así más o menos, ¿verdad? Y si lo viéramos así en 3 dimensiones, ¿verdad? Debería ser más o menos así el gráfico. Y el lago ese que veíamos ahí, no es que sea un volcán, pero debería estar así, ¿verdad? No quiere decir que sea como las montañas que uno aprendió a dibujar, que siempre eran así, ¿verdad? No. Entonces puede tener estas deformidades, ¿verdad? ¿Sí? Y en esta sección puede que haya sido más pronunciado, ¿sí? Entonces la curva, si es más pronunciado, observen la curva, si yo empiezo a dibujar esto acá, y empiezo a dibujar esto acá, y empiezo a dibujar esto acá, y en este punto, miren, ustedes van a ver en la parte superior 3 líneas pegadas, mientras que en este punto, ustedes van a ver 3 líneas así, miren. Es lo que representa la curva de nivel, ¿verdad? Mientras más pegadas, quiere decir que es más pronunciado, ¿sí? No quiere decir que entre más pegadas haya más altura, no. Siguen estando los mismos, qué sé yo, 5, 10 metros, 15, pero aquí está más empinado que acá, ¿sí? Entonces, eso pasa en las curvas de nivel, ¿verdad? Todo lo que ustedes vean en un mapa así, líneas pegadas, quiere decir que está bien pronunciado, ¿sí? Y líneas más anchas o más amplias, miren, quiere decir que está menos inclinado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, volvamos otra vez a esto. ¿Sí? Miren, estas son superficies. No son de terreno porque estamos hablando de partículas. Pero aquí está el mismo voltaje en todo esto, miren. Acá está el mismo voltaje.
acá está el mismo voltaje, el mismo, en esas superficies. Y son entonces perpendiculares entre sí, como lo mostramos acá. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda entonces de qué son las superficies equipotenciales? ¿Alguna duda de eso? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Los demás están bien también? Sí, por el momento estamos bien. Muy bien, ok, entonces recuerden ustedes, ¿verdad? Estas curvas de nivel hacen referencia a regiones, ¿verdad? O a terrenos, ¿verdad? Alturas, inclinaciones, ¿sí? A áreas también, porque hablan de área. Pero lo podemos tomar como referencia a que el voltaje, ahora piensen ustedes, si esto fuera un terreno, ¿verdad? Ustedes están viendo entonces esto así, miren, están separadas estas alturas, esta con esta, ¿verdad? Esta se empieza a unir más, está más inclinada, ¿verdad? Y las otras están más pegadas, más inclinadas, ¿verdad? Y aquí está la partícula positiva, entonces, y son algo simétricas, ese sería el voltaje, ¿verdad? Para esta partícula, ¿verdad? Positiva, miren. Si ustedes lo ven con esas líneas que están dibujadas acá, miren. Acá es una línea, ¿verdad? Miren, aquí lo podemos ver claramente, ¿verdad? Sí, están más separadas, ¿verdad? Justamente lo que pasa acá, miren, separadas, separadas, pegadas. Es porque es más alto. Y aquí en lugar de altura, pues decimos hay más voltaje, ¿verdad? En ese punto. Bueno, entonces ya pasando a las superficies equipotenciales, ya bueno, esto lo vamos a dejar aquí. Bueno, creo que esta ya no es necesaria por lo que ya vimos. Entonces ahora sí entremos al otro tema, ¿verdad? Porque nos quedan pocas clases. Este no es, bueno, J, déjenme ver acá, ¿no? Bueno, pasemos entonces al otro tema. ¿Verdad? Nos quedan pocas clases, les indico, esta es la semana 7, 8, 9. Nos quedan 2 clases teóricas nada más y después entra el proyecto para que lo tomen en cuenta. Entonces vamos a avanzar aquí en este concepto. No se pongan tristes, tienen que empezar a investigar el proyecto. El proyecto se dejó ya hace un par de semanas. Entonces debían investigar. Vamos a tomar unos minutos al final para ver esto. Pero la semana pasada, a grandes rasgos, indicamos que en qué consistía el proyecto, ¿verdad? Vamos a ver clase 1. Sí, pues, bueno. Entonces, veamos el siguiente tema. Este es el que nos ayuda a parte del proyecto, ¿verdad? Capacitancia, ¿sí? Y ahorita vamos a ver entonces qué es un capacitor. Por eso era importante capacitancia. Por eso era importante, ahorita lo van a ver ustedes, entender las partículas, ¿verdad? ¿Qué hacen? Y entender cómo se movía una pequeña partícula en 2 placas, ¿verdad? Como lo vimos, porque vamos ahorita a caer o aterrizar en este concepto de capacitancia, ¿sí? Y el concepto de capacitancia, entonces, vamos a trabajar con este gráfico, ¿sí? Es una figura ya conocida, miren, ustedes ya hemos visto esa figura, ya son como 3 veces, lo acabamos de ver ahorita en el potencial eléctrico, ¿sí? Es un dipolo, ¿sí? Ya lo hemos visto, ¿sí?
¿Ya vimos cómo se comportan las líneas? Sí, miren, salen del positivo, de la partícula positiva o carga positiva, aterrizan en el negativo, ¿sí? Y se van deformando de esta manera. Vimos que ya no se comportaban solo que salen todas como un círculo, ahora no, sino que se deforman ya al estar en este arreglo, ¿sí? Entonces, ahora miren, yo ya no digo que es una partícula, ¿sí? Estoy diciendo que es un conductor A cargado positivamente y estoy diciendo que es un conductor B cargado negativamente, ¿sí? Esto que está acá yo lo voy a trasladar hacia ahora, miren, para que veamos o entendamos esa parte. Y este gráfico también ya lo hemos visto, ¿sí? Este gráfico ya lo hemos visto, miren. No me dejarán mentir ustedes cuando vimos qué pasaba con las partículas dentro de dos placas, ¿sí? Muy bien. Esto que está acá, miren, es un conductor con carga positiva. Y esto que está acá es un conductor con carga negativa. Entonces, ¿cómo se comportan las líneas? Acá, miren. Van de más a menos porque así se manifiesta el campo eléctrico, ¿sí? Y este gráfico ya lo hemos visto también. Solo que la vez pasada colocamos una pequeña partícula negativa y entonces un punto A y B, cómo era la energía potencial, ¿sí? Pero ya lo vimos, ¿sí? Este gráfico. Entonces, ¿ahora qué pasa? Miren, las líneas se deforman así, ¿sí? Las líneas se deforman así, ¿sí? Las líneas se van a deformar así, ¿sí? No quedó tan bien. Y las líneas se deforman así, ¿verdad? Bueno, siempre queda mal esto. Y ahí creo que está mejor. Bueno, las líneas se van a formar así. Y observen, entonces las líneas van a seguir saliendo de aquí, miren. Y las líneas van a seguir entrando aquí. Porque esto es negativo, ¿sí? Miren, negativo. Y esto es positivo. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí ya lo hemos visto varias veces, miren. Es esto que está aquí, ¿sí? Es un dipolo eléctrico, ¿sí? Dos cargas del mismo valor, pero opuestas, ¿sí? Entonces ahora estoy viendo, ahora le voy a decir que es un conductor, pero el conductor, recuerden ustedes que no quiere decir que siempre es un cilindro, ¿sí? El conductor conduce corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, carga positiva, negativa. Conductores, pues yo lo voy a visualizar así ahora, miren. Positivo, negativo. ¿Cómo se manifiestan las líneas? Así, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta parte de la placa hay más Q. Y en esta parte de la placa hay menos Q. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguna duda? No, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a definir los conceptos, ¿verdad? Vamos a ir definiendo conceptos. El primer concepto que vamos a definir entonces es capacitor. Esto es el que nos interesa ahorita. ¿O qué es, verdad? Capacitor. Dos puntos. Entonces, un capacitor es lo que están viendo ustedes en los gráficos, ¿sí? Más que todo en este de arriba, pero ya lo habíamos visto, ¿sí? Y solo que nunca dijimos que era un capacitor. Por eso es que es importante venir viéndolos, digamos, analizando los conceptos anteriores hasta llegar a estos dispositivos, ¿sí? Capacitor.
Entonces es un arreglo, miren, lo que ustedes están viendo aquí arriba es un arreglo de placas paralelas. ¿Por qué paralelas? Hay una placa o conductor positivo arriba, miren, y abajo hay otra placa o conductor negativa. Entonces es un arreglo de placas paralelas o conductores, para hacer la salvedad, conductores o conductores paralelos separados una distancia d, ¿sí? Y también puedo decir yo que un capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. ¿Sí? Ese es un capacitor. ¿Cuál es la distancia de separación de esta? ¿Qué distancia los está separando? La distancia d, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, dense en cuenta ustedes de lo siguiente. Esta es una placa y está paralela a esta otra placa, ¿sí? Están paralelas, ¿sí? Paralelas, almacenan carga, ¿sí? Eléctrica. Entonces, esto es un capacitor. Piensen ustedes en el capacitor. En este momento podrían tomar ustedes una hoja de aluminio, de papel aluminio, ¿sí? De este que se utiliza en la cocina, una hoja de papel aluminio, ¿sí? De 10 por 10 centímetros, ¿verdad? Y luego toman otra hoja de papel aluminio de 10 por 10 centímetros y las colocan de forma paralela, separadas 1 centímetro, ¿sí? Eso ya es un capacitor, ¿sí? Solo que, ¿qué es lo que los está separando esa distancia de? El aire, ¿verdad? El aire está separándolos. Ahora ustedes imaginariamente pues coloquen un cable positivo pegado a la placa, a una de las placas, y otro cable negativo pegado a la otra placa, y entonces ya estoy haciendo un capacitor, ¿sí? Es un capacitor. Dos placas paralelas, dos conductores, separas una distancia de, que en este momento era aire lo que separa esas placas, pero es una distancia de 1 centímetro, y almacena carga. ¿Por qué almacena carga? Piensen ustedes en este momento, los dos fragmentos de papel aluminio, pues ninguno tiene carga todavía, ninguno es positivo ni el otro es negativo. ¿Dónde van a adquirir la carga? Hasta que yo los energice con una fuente de alimentación, ¿sí? Entonces pensemos lo siguiente, y aquí ya vamos viendo entonces, o adentrándonos a los circuitos eléctricos, ¿verdad? Menos fuente de voltaje. Observen, aquí estoy colocando la placa de 10 centímetros de aluminio y la otra de aluminio acá, ¿sí? Voy a borrar un poco esto. Bueno, vamos a borrar un poquito esto acá. Ahí. Entonces observen ustedes, ¿qué pasa acá? Bueno, saben ustedes que la corriente convencional sale del positivo al negativo, ¿sí? Pero aparte de eso, si este cable es positivo, pues la carga que va a almacenar acá, pues se está transfiriendo acá siempre, miren, positivo, porque es el mismo positivo de la batería, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, si es positivo y la placa de aluminio es neutral en este momento, entonces nosotros estamos atrayendo las partículas negativas, ¿verdad? De la placa de aluminio. Y a la vez las partículas positivas repelen a las positivas, entonces aquí almacena una carga, miren, positiva, ¿sí? Lo mismo pasa entonces con la parte negativa. Las partículas de la parte negativa entonces repelen a las negativas y las orienta o las posiciona acá, ¿sí? Y las positivas, digamos que entonces
están siendo atraídas, ¿verdad? O alejadas de esa parte. Entonces, aquí voy a tener yo entonces una carga negativa, ¿sí? Así es como logramos, porque ya no podemos hablar nosotros de que es una partícula, un protón y un electrón, y que entonces, no, ya son placas de conductor, en este caso son los dos fragmentos que yo les dije de aluminio, ¿sí? Y que si ustedes quieren verlo en dos dimensiones, pues debería ser así, ¿verdad? Las dos placas de aluminio, ¿sí? Entonces una adquiere carga positiva y la otra adquiere carga negativa. Esto no quiere decir entonces que tienen que ser cuadrados, no. Ustedes pueden hacer las placas de la forma que quieran. Pueden hacer dos placas circulares, ¿verdad? Dos placas circulares, pues una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, ¿sí? Pueden ser dos placas cuadradas, como se los dije, una positiva, la otra negativa, más y menos. Vamos a borrar de aquí esto. ¿Sí? Más y menos. Pueden ser triangulares también si ustedes quieren, sí, ¿verdad? Claro que nosotros no definimos cómo son, sino muchas veces el fabricante, ¿verdad? El fabricante es el que hace eso, pero yo les digo esto no afecta, ¿verdad? En funcionamiento lo que tenemos acá, ¿sí? No afecta, ¿sí? El efecto que estamos logrando de las placas va a aplicarse a cualquier material. Si ustedes colocan dos alambres literalmente circulares, pues se va a generar un capacitor. Entonces pensemos nosotros, para cambiar ya al otro concepto, que el capacitor es un arreglo de placas, ¿sí? Luego ustedes se van a dar cuenta de que ese arreglo de placas no forzosamente es como lo ven acá, ¿sí? No forzosamente es como lo ven acá, ¿sí? Vamos a ver que ese arreglo de placas podría ser esto, miren. Podría ser esto, una placa de metal. Luego vamos a ver que hay aislantes, ¿verdad? Pero ahorita el aislante es el aire, ¿sí? Lo que está separando las placas es aire, pero eso es un aislante, el aire, ¿sí? Luego vamos a ver que hay un aislante que puede ser también plástico, ¿sí? Solo por ejemplo. Y la otra placa, miren. Entonces vienen ustedes, no es que lo vayamos a fabricar, ¿verdad? Pero vienen ustedes entonces y colocan la placa de plástico de metal abajo, la de plástico en medio, y luego colocan ustedes la otra placa de metal encima, ¿sí? Voy a borrar esto. Y entonces empiezan a enrollar, ¿verdad? Empiezan a enrollar en esta dirección, ¿verdad? Hasta que les quede esto, ¿verdad? ¿Sí? Un pequeño cilindro, ¿verdad? Empiezo a enrollar esto en esa dirección y con este giro me va a quedar ese cilindro. Luego a una de las placas en el centro le saco una terminal, va a ser acá, y en el extremo afuera, ¿verdad? Voy a tener otra terminal. Y eso ya es un capacitor. Placas paralelas no quiere decir que sean dos fragmentos, como yo les dije únicamente. Son placas paralelas, sí, miren, pero están separadas la distancia de ese aislante de plástico. ¿Sí? Y esta longitud podría ser inclusive 1 metro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es un capacitor. La forma en que los construyen también es así, porque entre más área, vamos a ver después, más capacidad de almacenar carga tenemos. ¿Sí? Pero el fin ahorita no es ver esta parte, sino entender ahorita que son dos placas paralelas. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas de eso? ¿Qué es un capacitor? Entonces debemos saber en este momento ya qué es un capacitor. ¿Tenemos alguna duda de qué es un capacitor? ¿Alguna duda del capacitor?
Muy bien. No, ahí estamos. Perfecto, gracias. Entonces veamos ahora el otro concepto, capacitancia, porque eso fue lo que empezamos a decir. Si un capacitor es un arreglo de placas paralelas, ¿sí? Que se separa una distancia de, y esa distancia de, pues puede estar llena de aire o puede ser algún otro material que vamos a ir viendo. Ahora, capacitancia, ¿qué es? Valga la redundancia, es la capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica. ¿Sí? Ese es el concepto entonces de un capacitor. ¿Sí? La capacidad entonces de almacenar carga eléctrica, ¿verdad? Y también lo vamos a colocar así para evitar. Bueno, capacitor, capacitancia, capacidad de un capacitor de almacenar carga eléctrica, ¿sí? Entonces, como es de esperar, existen ecuaciones que me definen las unidades de medida y entonces, así como ustedes saben que existe resistencia, pues en ohmios, voltaje en voltios, corriente en amperios, potencia en watts, energía en joules, ¿verdad? Campo eléctrico en newton sobre coulomb, y fuerza eléctrica, coulombs, pues también es de esperar acá que la capacitancia tenga sus unidades de medida, ¿sí? Y una ecuación característica. Entonces se van a dar cuenta ustedes de que muchas de las ecuaciones, aunque acá estamos en física, pues se pueden mezclar o tomar conceptos de circuitos, ¿verdad? Capacitancia entonces se define como carga sobre voltaje, ¿sí? Y se mide entonces en faradios. Se mide en faradios. Esa es la ecuación de capacitancia. Y lo encontramos con la abreviatura entonces F, ¿verdad? Faradios. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Así como yo les indicaba, la ley de Ohm, a mí se me hace más fácil igual voltaje y por R, ¿verdad? Voltaje y por R. Esa es la más fácil para la ley de Ohm y de ahí despejo las otras. Sí, para mí esa es la más fácil, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá. La capacitancia es esta, ¿verdad? Pero para mí es más fácil decir Q igual a C por B. ¿Sí? Q igual a C por B. ¿Sí? Pero antes de eso, entonces yo defino, entonces, ¿dónde C es capacitancia? No es coulombs, ¿verdad? Hay que diferenciar eso. Es capacitancia. Q es la carga eléctrica, ¿verdad? Carga eléctrica. Y V, ¿verdad? Siempre decimos B, pero es V, es voltaje. Entonces, capacitancia en faradios, carga eléctrica en coulombs y voltaje en voltios, ¿sí? Entonces, esa es la unidad de medida. Y no confundamos entonces, ¿sí? No confundamos esto con capacitancia, ¿verdad? No hay que confundir los coulombs con capacitancia, porque podemos decir es carga eléctrica, C, no, ¿verdad? Cuando ustedes les dicen carga eléctrica, ustedes recuerden que es Q, no puede ser, ¿verdad? Pero por si confundimos las unidades de medida con esto, ¿sí? Entonces, puedo aplicar yo la ley de Ohm acá, si yo quiero, sí, ¿verdad? Puedo aplicar, entonces voy a decir Q, por lo menos la forma en que operábamos, ¿verdad? La ley. Q es igual a C por V, ¿sí? Y tapamos cada uno de los puntos y encuentro entonces la otra manito, como cualquier otra forma, ¿sí? Entonces, capacitancia, capacidad de un capacitor de almacenar carga eléctrica, ¿sí? Continuamos acá entonces. Su simbología, ¿verdad? La simbología la vamos a tomar acá, entonces
su representación. Simbología. Simbología del capacitor. Tiene su símbolo, así como la resistencia eléctrica tiene su símbolo, el capacitor tiene su símbolo, ¿sí? Este es el símbolo de un capacitor, miren. Este, ¿sí? Este también es el símbolo de un capacitor. Este, ¿verdad? Déjenme ver que salga bien. Ahí está. Ese también es el símbolo de un capacitor, miren. ¿Sí? Y vamos a reorientarlo, ¿verdad? Vamos a copiarlo acá. Y le vamos a dar la vuelta acá. Entonces, este es el símbolo de un capacitor. Y también este va a ser el símbolo de un capacitor, miren. Este. Es el símbolo de un capacitor. Y este de acá también, ¿verdad? También lo vamos a encontrar así. Son algunas variantes que tenemos, ¿sí? Bueno. Aquí no me quedo bien. Entonces, estos símbolos hacen referencia a un capacitor, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Entonces, a este le vamos a llamar entonces NP, ¿verdad? ¿Sí? A veces también aparece como NP este, ¿sí? ¿Qué quiere decir NP? No polarizado, ¿sí? No polarizado. No polarizado, ¿por qué? Porque piensen otra vez ustedes en las dos placas de aluminio, ¿verdad? De 10 centímetros que les indiqué, que visualizáramos. Ninguna de las dos tiene una carga adquirida. Son neutras, ¿verdad? Hasta que no aplicamos el voltaje en cualquiera de las dos. Entonces, en esta terminal yo podría decirle la terminal 1. Esta es la terminal 2. ¿Sí? O bien esta es la terminal 2. O esta es la terminal 1. ¿Sí? Porque no importa cómo lo conecte yo, es decir, le puedo dar vuelta y todo eso y lo conecto al positivo, o le doy vuelta otra vez y al positivo, la placa va a adquirir positivo la que yo conecte en el positivo, y de la misma manera la negativa, ¿verdad? Entonces, por eso son no polarizados. En cambio, este, cuando aparece así, es polarizado. Quiere decir que ustedes van a colocar el positivo de la fuente en este punto, ¿verdad? Y el negativo acá, porque extrae un electrolito, ¿verdad? Generalmente es un líquido también que permite, digamos, la división, ¿verdad? Permite la división de las cargas, ¿verdad? O me permite aislar las cargas negativas para que tengamos una parte positiva y una negativa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de electrolito, también lo habíamos indicado nosotros en las baterías de vehículos, ¿verdad? Cuando vimos en circuitos, ¿sí? Puede ser algún líquido, ¿verdad? Algún compuesto, ¿sí? Que estaba en la batería y que me permite entonces separar las cargas, ¿verdad? Si recuerdan ustedes en la batería de vehículo que habíamos visto, ¿verdad?
me permite, si ustedes recuerdan, hablábamos algo sobre los iones, ¿verdad? Recuerden que un ion pues es un átomo en esencia que ha perdido algún electrón, ¿verdad? Si pierde un electrón, pues se convierte en un ion positivo, ¿verdad? Porque le hace falta un electrón. Y si gana un electrón, pues se convierte en un ion positivo. Entonces, el electrolito generalmente viene en forma de líquido, ¿verdad? Y entonces me permite transportar esos iones, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esos capacitores, ¿verdad? Conectarlos en su polaridad correcta, ¿sí? De lo contrario, entonces lo que vamos a hacer es dañar el dispositivo y estalla, ¿verdad? Explota. La mayor parte de veces explota. No es una gran explosión, ¿verdad? Que veamos humo, que todo eso, ¿no? Y si es demasiado voltaje inverso, sí, ¿verdad? O si inclusive nosotros conectamos la polaridad adecuada, pero sobrepasamos su voltaje de alimentación, entonces lo vamos a dañar, ¿verdad? De forma inversa, no digamos, ¿verdad? Entonces traen polaridad, ¿sí? Este va a ser entonces, miren, más, menos, es otra forma de representarlo. Y esta es otra forma de representarlo, miren. Y a ese tipo de capacitor se le llama entonces electrolítico, ¿verdad? Por ese electrolito. Capacitor electrolítico tiene polaridad y el no polarizado pues aparece como NP, ¿sí? Y así en forma sencilla, ¿verdad? De ver la simbología. Así mismo nosotros sabemos entonces, ¿sí? Que si yo tengo dos puntos, ¿verdad? Recuerden ustedes que habíamos visto la energía potencial. Nosotros vamos a ver entonces que la capacitancia se definía hace un momento con esta ecuación, ¿verdad? Ecuación de capacitancia. Decimos entonces que un faradio va a ser igual, o en inglés pues lo dicen como farad, un coulomb sobre voltio, ¿sí? Así se va a definir, ¿verdad? Un coulomb sobre voltio. Sobre voltio, ¿sí? O de otra forma, sobre voltio, ¿verdad? En inglés lo colocan así, un coulomb sobre voltio, ¿sí? El capacitor, entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues tiene un valor nominal, ¿sí? Recordemos que la unidad faradio es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Entonces usamos prefijos como milifaradios, ¿verdad? Que es por 10 a la menos 3 faradios. Podemos usar microfaradios, que es por 10 a la menos 6. Podemos usar nanofaradios, que es por 10 a la menos 9. Y también picofaradios, que es 10 a la menos 12. Todas estas son muy utilizadas, ¿verdad? Todas, ¿sí? Aparte de eso necesitan un voltaje, ¿sí? Nominal. El voltaje nominal, pues, es el voltaje de operación. Podrían ser 12 voltios, 16 voltios, 25 voltios, 50 voltios, 35 voltios también, 100 voltios, ¿sí? Los valores van aumentando, ¿sí? 200 voltios, ¿sí? 1000 voltios. Aquí estoy hablando entonces del voltaje entre sus placas, ¿verdad? Voltaje entre sus placas. Y si yo digo que es un voltaje entre sus placas, pues bien vale la pena expresar la ecuación nuevamente así, miren. El voltaje entre las dos placas, es decir, entre un punto A y B. ¿Cuál es el punto A y el B? Pues puedo hacer un capacitor acá en este momento. Y digo, este es mi punto A y B. Y entonces, ¿qué voltaje hay acá? Pues el voltaje entre A y B, ¿sí? Entonces, algo importante es que no debemos sobrepasar los valores nominales, ¿verdad?, del dispositivo.
Si yo voy a hacer un circuito y quiero energizarlo con 12 voltios, pues no voy a ir a comprar un capacitor de 12 voltios, ¿verdad? De hecho, ese voltaje creo que no existe, pero aquí es para ejemplo. 16 sí existe, ¿verdad? Entonces, si yo voy a usar 12 voltios de una fuente, pues lo más correcto es que utilice un capacitor de 16. Nunca lo voy a colocar exacto. Es como los fusibles, ¿verdad? Recuerden ustedes los fusibles en circuitos. No vamos a colocar un valor exacto porque se va a quemar. Entonces, lo recomendable es usar un valor siempre mayor, ¿sí? Un valor siempre mayor, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver acá. No tengo hambre. Déjenme ver si tengo por acá una placa para que podamos ver algunos capacitores físicos, ¿verdad? La otra semana tal vez vemos con el microscopio la construcción interna si nos da tiempo. Y entonces solo vamos a ver ahorita rápidamente de forma física algunos capacitores, ¿sí? También tienen un código para leerlos, ¿verdad? Igual que los resistores. Y los que ya traen el valor impreso, pues no, para eso ya están dando el dato exacto, ¿verdad? Pero vamos a ver si tengo aquí a mano esa placa. Y luego hablamos entonces de cómo vamos a hacer un circuito. Vamos a hacer unos cálculos así rápido de cómo calcular tiempos, ¿verdad? Para un circuito con capacitor de resistencia, que eso es lo que nos va a servir para el proyecto. Pero como les digo, no esperemos a la semana 9 para hacer el proyecto porque no vamos a entregar nada entonces, ¿no? Déjenme ver. Muy bien, aquí encontré unas. Déjenme ver. Ahorita lo vamos a ver acá. Solo un segundo. Voy a dejar de presentar ahorita. Bueno, creo que ya ven la cámara, entonces veamos a ver si nos permite
Bueno, miremos acá si se logra ver. Los que aparecen acá, estos que están acá, sí, son capacitores electrolíticos. Si se dan cuenta, dice 50 voltios, 10 microfaradios, ¿verdad? Se enfoca bien ahí. 50 voltios, 10 microfaradios, ¿sí? Y son electrolíticos, tienen polaridad. Entonces, ¿dónde veo la polaridad? Pues los componentes traen acá esa franja blanca, miren. Esa franja blanca que ustedes ven ahí. Esperen que deje de moverse esto. Esta franja blanca que ustedes ven es el negativo. Ahí trae el signo negativo, miren. Y en las placas de los circuitos, pues también van a observar ustedes que hay un círculo blanco en la placa, miren, que hace referencia al negativo, ¿sí? Ahí podemos observar nosotros entonces el círculo blanco que hace referencia al negativo. No hay donde perderse entonces a la hora de insertar el dispositivo, ¿verdad? Esos son electrodos. De hecho, aquí lo podemos ver más claro. No había visto acá está, miren. Dice C, porque hace referencia a capacitor 331, es la numeración de la placa, eso no importa, a menos que tengamos un manual de servicio, pero donde veamos las piezas y qué valor tienen. Y ahí está el negativo, miren. Entonces hace referencia a al negativo, ¿verdad? Del dispositivo, ¿sí? Ese es polarizado, ¿verdad? Por otro lado están los capacitores, estos son generalmente de poliéster o plástico que hace referencia al dieléctrico. Vamos a ver aquí rápido. Este que está acá, miren, el amarillo, ¿sí? El amarillo que ven ustedes ahí es un capacitor, creo que no se le mira mucho el dato. Este es un código numérico, ¿verdad? Vamos a ver, aquí. Ese capacitor amarillo, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues no traen en la especificación acá, no trae y ese signo de negativo. Ese capacitor es no polarizado, ¿sí? Yo lo puedo contar al revés y sigue funcionando, ¿sí? Porque las placas adquieren el valor de carga que se le asigne, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado, aquí hay otro tercer tipo de capacitor, miren. El que está acá, miren. Este aquí dice C310, miren. Es un tipo de capacitor no polarizado, ¿sí? Pero que parece resistencia. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado entonces. Vamos a ver si se logra ver. Dice que dice C310, miren. Tal vez los colores no se ven muy bien ahí, pero es un capacitor no polarizado, ¿sí? No polarizado. Este otro que está aquí, no se ve mucho el símbolo, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres tipos de capacitores, ¿sí? Y en esta otra placa está un poco sucia, pero vamos a ver más capacitores. Entonces, generalmente, pues uno les decía, cuando uno estudiaba y todo eso, pues decía esos capacitores, esos puros chicles, decían, ¿verdad? Por la forma, ¿verdad? La forma que tiene, miren, ese capacitor color naranja, así les decían, ¿verdad? Este es otro capacitor, miren, este que aparece ahí. ¿Sí? Es como un corinto rojo o algo así. Y son capacitores, ¿verdad? Entonces, todos estos que vemos acá, por eso parecían como chiclitos o algo así, ¿verdad? Estos, este verde y este que estoy señalando, son capacitores no polarizados. Aquí aparece otro electrolítico, si se dan cuenta. Entonces, son capacitores electrolíticos, también hay de gran tamaño, como vemos este, miren.
A ver si se logra ver. Este que está acá, miren. Y es de gran tamaño, ¿sí? Aquí podemos ver comparación con ese lápiz. El tamaño de ese capacitor, acá está el negativo, ¿sí? Entonces, entre más grande el capacitor, pues generalmente tiene más carga, ¿verdad? ¿Sí? O más voltaje soporta, ¿sí? Entonces, de ese tipo electrolíticos, en esencia lo que podríamos usar, aunque no, porque tienen más carga. Y los capacitores electrolíticos, ¿verdad? Como este que ven acá, ¿sí? Es igual, ¿verdad? Es un cilindro. Tiene positivo y negativo. Estos generalmente tienen más carga que todos los no polarizados. Es decir, todos los que están ahí de colores y tienen cargas muy bajas, ¿verdad? Entonces, por eso para el proyecto es esencial usar electrolíticos, ¿sí? Observen ustedes también que aparece una línea en forma de cruz, ¿sí? ¿Por qué aparece esa línea en forma de cruz? Porque la capa o la película es muy delgada. Entonces, a la hora de que explote el capacitor, no explotan las paredes del cilindro, sino hacia arriba, ¿verdad? Esto termina o se abre o se parte y sale por acá el humo o el líquido electrolítico que tiene interno. Es para protección, ¿verdad? Si se daña, pues estalla, explota, pero hacia arriba, ¿verdad? Se apertura esa cruz que ven ustedes ahí y por ahí, pues ni modo, se sale algún líquido que tiene dentro, ¿verdad? Pero por lo menos ahí vemos algunos tipos de capacitores, ¿verdad? Tienen codificación, obviamente, ¿sí? Y si son de colores, pues no siempre van a tener la línea ahí, ¿verdad? Y esos son algunos tipos. Y por último, vamos a ver acá, si me permite ver esto, montaje superficial, ¿verdad? Vemos esos pequeños cilindros, son electrolíticos, ¿ven? ¿Sí? Observen una franja color negro. Ese es el negativo en esos dispositivos, ¿sí? Pero es montaje superficial, ya no hay soldadura abajo de la placa, sino por encima están conectados. Miren, ahí están los contactos. Y se logra apreciar ahí, si me permite ver esto. Aquí es un contacto del capacitor y este es otro, ¿verdad? Este es otro acá, ¿verdad? La otra terminal. Encima están soldados, ¿verdad? Tienen los valores ahí también, ¿verdad? 220 microfaradios, por ejemplo. Y hay otro tipo de montaje superficial que son estos, miren. Si logran ver, dice C, ¿verdad? C602. Ese es el valor que tiene. Este es un capacitor no polarizado de montaje superficial, ¿sí? ¿Sí? Ahí están las conexiones. Acá creo que hay otro que dice C330, ¿sí? Esta es una terminal y la otra acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos tipos. Observen, acá hay otro más pequeñito. Tengo el lápiz. Es otro capacitor, ¿bien? Son pequeñitos. ¿Sí? Tal vez de unos 2 milímetros o 3. 2,5 tal vez. ¿Sí? Entonces, capacitores, no pensemos que son solo como las placas que estaban ahí, ¿verdad? La construcción es diferente. Los tipos que vimos aquí, pues hay más, hay otros electrolíticos que no aparecen acá, pero para que tengamos una noción de cómo son los capacitores. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? La verdad es que ahí estamos, ingeniero. Muy bien. Entonces veamos rápido en estos minutos que nos quedan un cálculo. Un cálculo de el dispositivo así, matemáticamente, ¿verdad? Que es lo que nos interesa ahorita, para que ustedes vayan haciendo pruebas, ¿verdad?
No hay que tenerle miedo, eso sí. Es normal que siempre, en alguna oportunidad, alguna ocasión, pues nosotros tengamos ahí o suframos una pequeña descarga con esos dispositivos si no tenemos las consideraciones necesarias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consideraciones necesarias? Pues que si yo cargo un dispositivo, es decir, energizarlo y todo esto, y desconecto mi fuente de alimentación, ¿sí? Y lo que yo hago es, desconecto mi fuente de alimentación y simplemente yo toco las dos terminales, pues me va a dar una descarga, ¿sí? Me va a dar una descarga eléctrica. ¿Qué tan grande puede ser? Pues del tamaño de la carga que está almacenada, ¿sí? Y porque el dispositivo cargó sus placas, pero no se descargan instantáneamente, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción de en dónde aplico el concepto de capacitor. El concepto de capacitor lo aplico yo en un flash de las cámaras, ¿sí? Las cámaras, ustedes dicen, ¿cómo es que puede encender el flash? ¿Sí? ¿O cómo es que activamos el flash? Dice cargando el flash o dice charging, ¿verdad? Cuando estamos en una cámara convencional de fotos. Dice parpadea en lo que está cargando. Pues está cargando el capacitor, ¿sí? Cuando el capacitor ya almacenó su carga necesaria, pues dice ya está cargado, puede disparar el flash. No me dice, pues, pero dice que ya no está cargando. Presiono, disparo y estoy descargando un capacitor en la lámpara, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Un capacitor en la lámpara. Entonces, veamos acá el circuito, ¿sí? Matemáticamente. Un circuito básico, capacitor, vamos a decir, tenemos una fuente de alimentación de 6 voltios, voy a decir acá. 6 voltios, ¿sí? Más, menos 6 voltios, ¿sí? Un interruptor, una resistencia que no sé de cuánto es, y voy a decir que tengo un capacitor, a este sí le voy a dar valor. Generalmente siempre es mejor darle el valor al capacitor fijo, porque yo no voy a encontrar capacitores de 0.36 microfarados, no existen, hay valores ya convencionales como las resistencias. Entonces, lo más conveniente es hacer la resistencia con unión de varias, porque el capacitor es difícil de encontrar, ¿verdad? C. Entonces, hay una fórmula para calcular los tiempos, miren. Hay una constante de tiempo para ese circuito denominada tau, ¿verdad? Por eso les decía letras griegas, busquen sus aplicaciones en la tarea, aquella que les habíamos dejado. Y creo que solo es así, letra tau, ¿sí? Sí, letra tau. Esa es la constante de tiempo, ¿sí? ¿Qué constante de tiempo? Bueno, la constante de tiempo, ahorita vamos a explicar, se define por esta ecuación R por C, es decir, es proporcional al producto de los dos dispositivos y en función de eso encuentro yo el tiempo. Bueno, ¿tiempo para qué? Tiempo para que esto llegue a su máxima carga positiva y esta su máxima carga negativa. Para eso, ¿sí? Entonces depende de la resistencia, miren. Ahora bien, para que llegue a su máximo de carga, miren, yo necesito 5 veces el tiempo tau, ¿sí? O la constante. Y eso me garantiza que voy a cargarlo al 100% o al 99.9%. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? 5 veces la constante. ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna duda? No estamos en... Entonces voy a colocar el valor arbitrario aquí. Voy a colocar una carga de 1000, un capacitor de 1000 microfaradios, ¿sí? Y le voy a colocar acá solo para que vean ustedes 10 voltios, ¿sí?
porque así lo debería colocar, ¿verdad? Es mayor a lo de la fuente, ¿sí? O para que ustedes digan, bueno, 16 voltios, para que sea más, tenga más, un rango más alto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces el capacitor ya lo tengo, miren. ¿Qué no tengo? La resistencia. Ah, bueno, pero entonces ahorita yo voy a jugar con los tiempos, miren. ¿Les parece bien y que el capacitor se cargue completamente, ¿sí? En 2 segundos, ¿sí? 2 segundos se va a cargar el capacitor. Entonces es la carga máxima de que tiene acá, miren. 2 segundos. Ese es el ejemplo que voy a hacer ahorita. En 2 segundos quiero que se cargue, ¿sí? 2 segundos, ¿sí? Esos 2 segundos es igual a 5 veces el tiempo, porque yo quiero que en 2 segundos se cargue completamente. Entonces voy a tener 2 2/5, ¿verdad? Va a ser la constante de tiempo, ¿sí? 2/5. Muy bien. A ver si sale esto aquí. 2/5. 0.4 es lo que me da acá, miren. 0.4 segundos. ¿Sí? 0.4 segundos. Voy a colocarlo bien acá. ¿Sí? Eso me dio en este momento, miren. La constante de tiempo me queda 0.4 segundos. Ah, bueno, entonces ahora yo voy a la ecuación que tengo acá, miren. 0.4 segundos es igual a resistencia y el capacitor son 1000 microfaradios, ¿sí? Es decir, 1000 por 10 a la menos 6 faradios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora voy a despejar la resistencia, ¿sí? Es 1000, es 0.4, ¿verdad? 0.4 segundos sobre 1000 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto nos da eso? Calculemos ahí, por favor. 400 ohmios. 400 ohmios. ¿Sí? ¿Estamos bien todos ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese valor es el que vamos a colocar aquí, miren, 400 ohmios. En serie con ese capacitor de 1000 microfaradios, al ustedes cerrar el interruptor, incluso lo pueden contar, ¿verdad? 1, 2 segundos y el capacitor ya se cargó, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Entonces, si estamos bien con eso, este ya sería mi banco de capacitores. Solo que yo les dije que puedo colocarlos en serio, en paralelo, o ahorita vamos a ver si nos da tiempo, aunque ya se pasaron 5 minutos. Bueno, este sería mi banco de capacitores, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo después entonces? O sea, ustedes eligen el tiempo. Recuerden que yo quería que se cargara en 2 segundos, pero 2 segundos es lo máximo, pero son 5 constantes. Entonces, una constante vale por simple lógica 4 segundos, 0.4 segundos, miren. 0.4 por 5, los 2 segundos que necesitaba, ¿sí? Entonces, si yo quiero que se descargue esto en 2 segundos, miren, ¿qué debería hacer? Porque ya tengo este cálculo previo, ¿verdad? Si yo quiero que se descargue en 2 segundos, pues acá, ¿verdad? Voy a tener ahora yo
¿sí? Y si yo coloco, ahí quedó muy feo esto. Bueno. Y si yo coloco entonces acá, este siguiente circuito, miren, cuando esto ya cargó, el circuito se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Eso así sucede. El capacitor ya se cargó. Para que se descargue en 2 segundos, pues ustedes solo tienen que venir y colocar ahora otra resistencia de 400 ohmios y el capacitor con la carga que ya almacenó termina siendo o convirtiéndose en una fuente virtual de voltaje, miren. ¿Sí? Termina convirtiéndose en una fuente virtual de voltaje, ¿verdad? ¿Qué voltaje cargó el capacitor? Los 6 de la fuente, ¿sí? Los 6 de la fuente, ¿sí? Esos 6 voltios cargó el capacitor. Y ahora termina siendo, miren, por la forma de la corriente convencional. Cierro. Y entonces en 2 segundos se va a descargar el capacitor. Se va a eliminar la carga que ya tiene, ¿sí? Y el voltaje va a llegar entonces a 0, obviamente, ¿verdad? Después de 2 segundos después, el voltaje va a ser 0 voltios. Y la corriente, entonces, ¿qué pasa? La energía, miren, la corriente va a pasar en la resistencia y la resistencia se va a calentar un poquito. Es decir, la energía, el voltaje que tiene el capacitor se va a disipar en forma de calor en la resistencia. Pero en 2 segundos va a pasar ese proceso, ¿sí? Pero ustedes ahora en esta etapa, ¿sí? Ustedes no van a tener la resistencia, sino van a tener el solenoide, ¿sí? Entonces, en función de eso, también se calcula en cuánto tiempo se dispara, ¿verdad? Genera el campo magnético y dispara, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para finalizar, igual podemos revisar algo más de esto. O podemos tal vez conectarnos un poquito antes, si desean, la otra semana, para que veamos algo de esto. Tenemos acá lo siguiente. Ahorita no podemos adentrarnos tanto en estos circuitos, pero porque tenemos que ver otros conceptos. Sin embargo, cuando el capacitor se está cargando, hay unas situaciones que se van a dar, ¿sí? Cuando el capacitor, ustedes cierran el interruptor acá, miren, yo lo cierro para que se cargue, ¿sí? Entonces lo voy a colocar aquí con verde. La corriente va a ser máxima en el tiempo inicial 0, ¿verdad? Cuando cierro. Corriente máxima, ¿sí? Y el voltaje. Recuerden que si apenas está empezando a fluir corriente, el voltaje en el capacitor ahorita es 0 en ese tiempo 0, ¿verdad? Pero cuando la corriente empieza a llenar el capacitor, ¿verdad? Recuerden lo del tambo de agua. Empieza a llenarlo, entonces vamos bajando el flujo de la corriente, pues la corriente en un momento va a ser 0. Y para este ejemplo, miren, en los 2 segundos, el voltaje va a ser de 6 voltios. ¿Sí? Eso pasa, miren, en el tiempo 0, corriente máxima, voltaje 0. Cuando el tiempo llegó a 2 segundos, la corriente dejó de fluir, si fuera agua, ¿verdad? Llenando un tambo, y el voltaje llegó a 6. ¿Y ese 6 qué es? Pues sería el nivel de agua del tambo máximo, ¿verdad? 6 voltios, ¿sí? Esa es la analogía que vemos ahí. Entonces, por eso es que les dije yo, cuando el capacitor ya se cargó, esto se abre porque ya no está pasando agua, pues ya no está pasando la corriente, ¿sí? Esto llegó a 6 voltios, ¿sí? Y la corriente ya es 0, porque ya está abierto, miren, 0 corriente y 6 voltios, pero te dio eso en los 2 segundos, ¿verdad? ¿Sí? Así funciona el capacitor. Entonces ustedes pueden hacer cálculos, ¿verdad? Si ya tienen el simulador, ustedes pueden hacer ese circuito en el simulador. Miren, nada les cuesta. Lo hacen. Colocan un multímetro en el capacitor y le dan simular.
y van viendo cómo aumenta el voltaje hasta llegar a 6 en los 2 segundos, ¿sí? Pueden abrir y colocan un amperímetro acá, ¿verdad? ¿Sí? Y también van viendo cómo la corriente es máxima y va llegando a 0 en esos 2 segundos, porque son fenómenos que se dan al mismo tiempo. Mientras uno sube, el otro baja y viceversa, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer el cálculo para que sean 10 segundos y lo puedan observar más detenidamente, ¿sí? Eso les va a permitir a ustedes ver cómo funcionan los circuitos y ver cómo juegan con el tiempo, ¿sí? Y la resistencia, el capacitor. Aumenten la capacitancia, van a ver ustedes que van a tener otros efectos. Entonces, la otra semana, si quieren, nos podemos conectar. Igual yo les consulto, nos podríamos conectar un poquito antes, ¿verdad? Si desean, o voy a ver si puedo hacer algo para mandarles ahí de apoyo, pero no quiere decir que ustedes no investiguen cómo hacer. Esta ya es una base para el proyecto, ¿verdad? Entonces debemos ir probando, ¿sí? Si yo colocara una lámpara acá, miren, si yo colocara una lámpara en lugar de resistencia, pues voy a ver que se enciende la lámpara y en algún momento se va a apagar, ¿verdad? En los 2 segundos, va a estar encendida 2 segundos y se va a ir apagando, 2 segundos se apagó. Ese es el efecto que estamos logrando, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces si no hay alguna duda, pues revisen eso, traten de hacerlo en el simulador. Dije, yo tengo una duda. ¿Sí? Así como en el caso en el banco de capacitores, se guarda, se almacena ese mismo voltaje, los 12 voltios, que van a hacer lo del Sí, proyecto. si usted va a energizar con 12, el capacitor se va a energizar con 12 máximo, ¿verdad? El 12 banco, voltios. estoy hablando del banco de capacitores. Ajá, el banco. Por Ajá. eso, el banco, por eso si quiere el banco, si quiere lo vemos la otra semana, porque necesitamos explicar cómo se conectan en serie y en paralelo ellos, ¿verdad? Para si usted ya lo sabe hacer, está bien, pero para los que no sepan, tenemos que ver cómo se conectan en serie, en paralelo, ¿verdad? En paralelo, digamos, si tengo 10, veámoslo así rápido mejor, en paralelo si tengo 10, 20, ¿verdad? Pero si yo tengo en serie, miren, 2 capacitores en serie de 10, van a ser 5. Entonces, ¿para qué los voy a colocar en serie si yo quería más, verdad? ¿Sí? Pero si quieren, ahondamos un poco más en esa parte. El voltaje sí va a ser el de la fuente. Y las capacitancias, pues los bancos, el banco que van a hacer, pues ya depende de ustedes. Puedo conectarlo en serie o en paralelo. Pero en serie ya vimos que resta capacitancia. Yo quiero más capacitancia, ¿verdad? Sí, entonces lo dejamos hasta ahí. Ya les robé 10 minutos. Entonces, si quieren, vayan a su otro curso. Nos vemos.